Ya, muy bien. Antes de comenzar la clase, sí, les voy a ir avisando, también voy a avisar en el grupo que este miércoles que viene, no vamos a pasar a la clase, pero eso ya es por la situación de que, como ya sabe, el ingeniero está pidiendo los apuntes y todo eso, y ahí también, como estoy en puente con él, está pidiendo que se los hagamos. Carga es la que van a trabajar. Ya, en este caso nosotros directamente ya nos lo está dando el ejercicio. Y vemos que es un momento positivo. ¿Por qué? Porque abajo está traccionando y arriba está comprimiendo. ¿Ya? Eso podemos obviarlo porque abajo tiene armadura traccionada y arriba tiene armadura comprimida. ¿Sí? Porque tiene más cantidad de barras en la parte de abajo. Bueno, entonces, también se resuelve en casi de manera que el anterior ejercicio que vimos, que era en el concreto no agrietado, solo que esta vez vamos a trabajar con las tensiones admisibles. ¿Sí? Las tensiones admisibles va a ser esta tensión dividida entre 2, al igual que la tensión del acero dividida entre 2. ¿Sí? Con esas tensiones son las que vamos a trabajar. Y otra cosa a tomar en cuenta es que ahora, antes aplicábamos Steiner así simplemente de manera directa porque no teníamos acero en nuestra figura, ¿sí? Teníamos en este caso concreto y acero. Concreto sería de toda la vida y el acero serían estas barras que tenemos acá, ¿no? Estas barras son de acero, entonces nosotros vamos a tener que multiplicar por un coeficiente de equivalencia para poder trabajar con estas barras también, ¿sí? No se puede hacer de manera directa aplicando Steiner, o bueno, antes para calcular la profundidad del eje neutro directamente era con la primera fórmula que les di, que era justamente esta de acá, ¿no? Para el centro de gravedad. Antes ocupábamos esta fórmula de acá, ¿no? Pero ya no se puede, porque tenemos acero. Ya, ahora vamos a comenzar con el ejercicio. ¿Sí? Los primeros datos que tenemos que vamos a necesitar para este ejercicio son estos que están. También en su tablita el ingeniero suele darle suele dejarlo llevarse la tablita de todos los diámetros comerciales de la barra y cuánto es su área de cada barra. Entonces multiplicamos 5 por el área de un FI de 16 milímetros y tenemos que el área total de esas barras son 10,5 centímetros cuadrados. Ahora vamos a ver de la armadura comprimida, que lo suele poner como AC' o AC. Depende cómo lo esté utilizando su nomenclatura el ingeniero este semestre, van a ocupar ustedes. Ya, multiplicamos 2 por el área de phi de 16 y vamos a tener 4,2 centímetros al cuadrado. Ya tenemos las áreas de los aceros. Ahora también tenemos que calcular un coeficiente de equivalencia para que podamos trabajar con esos aceros. Ese coeficiente vamos a sacarlo de esta fórmula de acá. El coeficiente de equivalencia es esta n, que es
módulo elástico del acero sobre el módulo elástico del concreto, ¿sí? Y aquí está el módulo elástico del concreto. Esta de acá es la fórmula que de ahí vamos a sacar el módulo elástico del concreto, que esto varía, como pueden ver aquí, siempre va a variar dependiendo del FC' a la resistencia que nos esté dando. Ya, reemplazamos directamente en la fórmula. Ya sabemos que el módulo elástico del acero es 2.041.600 y del concreto directamente reemplazamos en la fórmula toda la fórmula esta para que esté con todos sus decimales. Y nos da un coeficiente de equivalencia de 9,005. Ahora, vamos a calcular la profundidad del eje neutro. Para calcular la profundidad del eje neutro, ya no podemos aplicar la fórmula de antes de sumatoria de todas las áreas, altura dividida entre todas las áreas. No, ya no se puede, porque ahora tenemos el acero. Aunque se puede, pero es aplicando es un poquito más larguito. Ahora una manera más fácil, como tenemos acero, vamos a aplicar momento estático superior y momento estático inferior, porque se supone que todo el momento, vamos a suponer que todo el momento va a recaer en la parte inferior, va a recaer sobre las barras de acero, ¿sí? No sobre el concreto, sino sobre las barras de acero. Ya. Ahora, para hallar el momento estático, vamos a ver, primero, el momento va a recaer sobre la armadura comprimida que tenemos, que es esta de acá, ¿sí? Que el ingeniero la grafica así, sobre la armadura comprimida y sobre el concreto también. Y para poder aplicar el momento estático de manera más sencilla, lo vamos a dividir esta figura en figuras conocidas, ¿no? En este triángulo, un triángulo también por este lado, y el rectángulo del medio, ¿no? Lo vamos a dividir en figuras conocidas para poder aplicar el momento estático de manera más sencilla. Ahora, ¿cómo sé yo cada uno para aplicar el momento a qué altura va a estar? De entrada, aquí nuestra altura útil va a ser 0,54 metros, ¿sí? Porque la altura útil, generalmente, si no nos las da, vamos a asumir 90% de la altura total. Y eso va a ser 0,54 metros. De ahí, el otro 10% es para el recubrimiento mecánico. Recubrimiento mecánico de la armadura traccionada y recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Ya que va a ser 0,06 metros. Eso lo colocamos en nuestro ejercicio. ¿Cuánto va a ser esa distancia? Que es hasta el baricentro de las armaduras, este recubrimiento mecánico. Ojo, hasta el baricentro. Justamente igual hasta el baricentro es la altura útil. Y de aquí hasta abajo, ese es el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada. ¿Ya? Eso de ahí. Muy bien. Ahora, una vez ya tenido eso, podemos aplicar momento estático superior, lo igualamos al momento estático inferior. Entonces, vamos a tener ahí, ¿cuántas áreas tenemos aquí arriba? Tenemos el área 1, que va a ser todo este bloque de acá. Tenemos dos veces el área 2, que va a ser este triángulo de acá, y va a ser dos veces porque se repite con este de acá, ¿sí? Más el momento estático que me da respecto a esta armadura, ¿sí? A esta armadura de acá, que no lo voy a repintar toda la armadura. Momento estático respecto a esa armadura. Y para el momento estático inferior vamos a tener solamente de la armadura, ¿sí? Solamente de la armadura. Va a ser su coeficiente de equivalencia por el área del acero por su distancia que hay hasta el eje neutro, ¿sí? Su distancia desde su baricentro hasta el eje neutro, que estaría por aquí, ¿sí? Desde el baricentro. Y esa distancia va a ser, si todo esto desde la parte de arriba hasta la parte del baricentro de la armadura traccionada mide D, yo le voy a restar esto que es X y me va a quedar esta altura, ¿no? Me va a quedar justamente esta altura. Por eso es que directamente esa altura yo la coloqué acá, D menos X. Ahora, para calcular las siguientes
alturas respecto al eje neutro, vamos a tener que para la figura 1, justamente, si toda su altura de esta figura, vamos a borrar un poquito. Si toda su altura de esta figura, toda su altura, todo esto de acá, como tenemos acá, es X, ¿sí? Justamente la mitad, la distancia desde su baricentro de ese rectángulo, nosotros sabemos que se encuentra en la mitad, va a ser X medio, ¿sí? Ahora, para la figura 2, que es del triángulo, nosotros sabemos que siempre su centro de gravedad va a estar a 1/3 de la altura, ¿no? Y como todo el triángulo, su altura también es X, va a ser X sobre 3. Y ahora, para el acero, nosotros estamos viendo que el recubrimiento mecánico, ¿sí? El recubrimiento mecánico de la armadura comprimida, hasta acá, ¿cuánto nos mide? Nos está diciendo 0,06 metros. Entonces vamos a tener X menos esos 0,06 y vamos a tener la distancia, o sea, le vamos a quitar esta parte de acá y nos va a quedar esto de acá, que va a ser justamente la distancia que hay hacia el eje neutro. Muy bien. Ahora, yo no conozco cuánto va a ser esta base de la figura 2 y la base de la figura 3, que en sí son iguales, ¿no? No sé cuánto va a ser esa base. Entonces vamos a calcularla por relación de triángulo. Ya, muy bien. Ahora, tenemos la relación del triángulo grande con el triángulo chico. Ojo, este de acá, que está con azul, es el triángulo chico. Y el triángulo más grande va a ser justamente, va a venir por acá y va a terminar aquí. Ese va a ser el triángulo más grande, ¿sí? Que su altura es 0,504, que justamente la tenemos acá. Ojo, no la confundan con la altura útil, que la altura útil se mide hasta más abajo, la altura útil se mide hasta el baricentro de la armadura de la armadura traccionada, ¿sí? No lo confundan. Justamente es hasta aquí, ya, que me da 0,504 metros. Ya, esta es su altura del triángulo más grande. Ahora, la altura del triángulo más chico nosotros no la conocemos, pero ya dijimos que vale X. Y para conocer su base de este triángulo, nosotros tenemos aquí, ¿no? Justamente las medidas, la base total, y aquí tengo la base superior. Para obtener cuánto mide esto de acá, nosotros vamos a tener esos 0,3 metros, los resto con este 0,15 metros y me va a dar 0,15. Dividido entre 2 porque se tiene que dividir con la base de este otro triángulo, me va a dar 0,075 metros. Y ahí ya tengo su distancia. Ya. Ahora, vamos a hacer la relación de triángulo. Su base de este triángulo es a su altura como la base de este otro triángulo a su altura X, ¿sí? Justamente aquí tenemos la relación de triángulo. Y puede ser como ustedes quieran. Pueden aplicar tangente de este lado, tangente de tita de este lado. Tangente va a ser opuesto. Este es el opuesto, 0,075. Sobre adyacente, que es este 0,504. Y aplicamos tangente también para el otro. Y vamos a tener ahí la base sobre la altura que sería X. Entonces, de ahí despejamos la base B2, que va a ser igual a nuestra base del triángulo B3, como es lo mismo, directamente solo hicimos un cálculo, va a ser 0,149 de X, ¿sí? De la altura de X. Ya tenemos la base de los triángulos. Ahora solo queda reemplazar en la fórmula. Ya. ¿Cuánto va a ser el área 1? El área 1 va a ser, nosotros ya tenemos aquí su medida de su base, 0,15 metros. Ese 0,15 lo reemplazo. ¿Cuánto mide su altura? Su altura me mide X. Base por altura, X. Esa va a ser su área. Por su Y1, que Y1 es X medio. X medio. Listo. Más dos veces el área del triángulo 2. Su área, ¿cuánto va a ser del triángulo? Base por altura. Su base ya la tenemos que es
0,149 de x, lo anotamos aquí, 0,149 de x por su altura del triángulo, que va a ser x dividido 2. Listo. Ahora, esa es su área. Esto va a ser multiplicado también por su altura. Su altura es x tercio. Y lo saqué afuera del paréntesis, multiplicado por x tercio. Más, ahora para el acero, simplemente vamos a aplicar, aquí reemplazamos el valor del coeficiente de equivalencia, que ya lo hallamos en esta parte de acá, 9,005 por el área del acero comprimido, ¿sí? Que este acero que calculamos antes lo tenemos en centímetros cuadrados, y para transformarlo a metro cuadrado lo dividimos entre 1000, ¿no? Directamente va a ser la conversión así. Todos ya le entienden eso. Ya. Entonces, 4,02 dividido entre 100 al cuadrado. Multiplicado por Y3, que Y3 ya lo calculamos antes, como sacamos esto, va a ser X menos 0,06. Listo. Esto va a ser igual al coeficiente de equivalencia, tenemos acá, por el área de la armadura traccionada, que justamente tenemos acá, para hacer la conversión, que esto de acá está en centímetros al cuadrado. Para tenerlo en metros cuadrados, lo dividimos entre 100 al cuadrado y multiplicado por su distancia, ¿no? Hacia el eje neutro, multiplicado por su distancia, que va a ser d menos x. D ya teníamos que vale 0,54 y x es un valor que vamos a hallar. Ahora, aquí ya todo lo puse en centímetros porque ya podemos trabajar para las inercias en centímetros. Aquí ya tenemos la misma fórmula de antes, ya con los datos reemplazados, solo que aquí siguen en metros. Y toda esta ecuación que tenemos acá, ustedes pueden resumirla un poquito y colocarlo en su calculadora. Qué sé yo, aquí esto va a ser 0,15 dividido 2 por x al cuadrado, y este 2 lo multiplican con esto, se simplifican. Ustedes ya la reducen un poco más la ecuación, o si su calculadora lo puede calcular directo, ustedes ya lo calculan, ¿sí? Le dan solve y les bota el resultado de x, ¿ya? Y ya obtenemos la profundidad del eje neutro. X va a ser igual a 0,1823. O bueno, si queremos tenerlo en centímetros, X va a ser igual a 18 centímetros, 23. 18,23 centímetros. ¿Ya? Porque Steiner podemos trabajarlo las inercias sobre centímetro al cuadrado, porque nuestra resistencia ya la teníamos en centímetros. Ahora, para aplicar el teorema de Steiner, vamos a ver para cada figura. Para la figura 1, que sería justamente este bloque de acá, ese rectángulo, ahí tenemos su fórmula que ya vimos en la anterior clase para calcular cuánto va a ser la inercia que me va a dar. Vemos que está sentado justamente sobre el eje neutro, todo está sobre el eje neutro. Ahora vamos a reemplazar. Su base ya la tenemos 15 centímetros por su altura x que acabamos de calcular, que es 18,23 elevado al cubo sobre 12, esa es la fórmula, más el área, que el área va a ser base por altura, que su base es 15 centímetros, y su altura, que recién calculamos, 18,23 centímetros, por dy, su distancia hacia el eje neutro. Teníamos que era x sobre 2 y solo reemplazamos, ¿no? Va a ser 18,23 sobre 2 elevado al cuadrado. Eso lo colocamos en la calculadora y nos da la inercia. Vamos a hallar la inercia de los dos triángulos al mismo tiempo, ya que como son los mismos triángulos, están a la misma altura también del eje neutro, va a ser lo mismo, nada más multiplicado por 2. Vamos a hallar la inercia de estos dos triángulos. La inercia que nos dan respecto del eje neutro. ¿Sí? Esa es su fórmula. Ahora, nosotros ya teníamos
antes B despejado, pero no teníamos directamente su valor. Yo reemplazo el valor de X que hallamos antes, este valor de acá, lo reemplazo aquí y me va a dar que B vale 2,716 centímetros. Entonces reemplazamos. Base 2,100, error de typeo. 176. ¿Sí? Espérenme un ratingo, quiero ver cuál es el que está mal. Este de acá. Aquí es 716. Este es el que está correcto. Eso es error de typeo porque después en la calculadora está todo correcto. Ya. Me equivoqué typeándolo aquí al PDF. Va, a la diapositiva. Ya. Ahora vamos a seguir. Por su altura al cubo, que la altura era directamente x, 18,23 elevado al cubo sobre 36. Esa es la inercia para el triángulo. Su área va a ser base por altura, que aquí va a ser dividido entre 2, que tampoco lo typeé, ¿sí? Pero también está en los apuntes que ya tenía antes de pasarlo a la diapositiva. Lo tengo bien, ¿cómo se puede decir? Puesta la fórmula. Ya, simplemente me olvidé de colocar el 2. Ahora, multiplicado por la altura. La altura era x sobre 3. Esto elevado al cuadrado. Y todo lo reemplazamos y me da la inercia de los triángulos. Ya me entró la duda. Pero ya después lo reemplazo bien en la calculadora y se los paso bien los datos. Puede ser que sea nada más error de typeo. Ya. Ahora, la inercia respecto a la armadura comprimida. Ya, voy a borrar todo. La inercia respecto a la armadura comprimida. Vamos a tener que su fórmula siempre para las inercias de los aceros va a ser esta misma, ya sea el acero comprimido o el acero traccionado. En este caso el acero comprimido. Ya, siempre va a ser esa misma fórmula, que es la segunda parte del teorema de Steiner, ¿no? Justamente nada más aumentamos el coeficiente de equivalencia. Pasa que el ingeniero hace una explicación en su clase que como todo el acero lo estamos estirando para toda esta área, su base va a ser grande, pero su altura va a ser absolutamente diminuta para que cubra toda la misma cantidad de área. Y si lo multiplicamos por una altura muy chica, prácticamente se vuelve 0. Todo eso lo explica en clase el ingeniero. Pero en resumen, para que no estemos peleándonos con esa explicación y esa demostración, que no es difícil, tampoco es muy largo, pero no lo preparé. Su inercia para el acero siempre va a ser esa misma fórmula, ya sea para el acero comprimido o para el acero traccionado. Nada más cambian obviamente respecto a cuánto es su área de acero y su distancia, a cuánto va a estar del eje neutro. Reemplazamos. Este coeficiente de equivalencia también varía respecto a la resistencia del hormigón, o si nos da otra resistencia, otro módulo elástico del acero, que no creo, pero varía respecto a la resistencia del hormigón y ahí varía su módulo elástico. Ya. El área del acero que teníamos antes en centímetros cuadrados, lo trabajamos nomás en centímetros cuadrados, como estamos trabajando las otras inercias en centímetros, multiplicado por la distancia hacia el eje neutro al cuadrado. Entonces vamos a tener que va a ser todo esto que vale x, todo esto de acá, le quitamos la distancia que hay hasta acá, que justamente es 6 centímetros, la del recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Menos eso y eso elevado al cuadrado. Ahí obtenemos la inercia del acero respecto al eje neutro. Ahora el acero traccionado va a ser de la misma manera. Cambia nada más su área del acero traccionado. Y para obtener su distancia era D menos X, ¿no? Toda esta distancia D. Yo le quito X esta parte de acá y me queda justamente su distancia esta de acá. Simplemente es una resta. Esto elevado al cuadrado y nos va a dar la inercia
del acero traccionado respecto al eje neutro. Ya no tomamos en cuenta toda esta parte de abajo, no la tomamos en cuenta. Tomamos que el acero está trabajando toda la tracción. Ya, por eso es que se toma así. Ahora, vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer una suma de todas las inercias y vamos a obtener la inercia total. Si sumamos la inercia 1, la inercia 2, 3 de los dos triángulos, la inercia 4 y la inercia 5. El total de la suma de todas las inercias me da este resultado de acá, que nos da 154.243,577 centímetros a la cuarta. Ahora, una vez ya tenemos aquí la inercia, ahora sí podemos ocupar la fórmula para calcularle las tensiones en la fibra superior y en la fibra inferior, para ver si me están cumpliendo con qué es lo que nos pedía al principio del ejercicio: el hormigón agrietado en el campo elástico. Y nosotros dijimos que íbamos a trabajar ahí con las tensiones admisibles. Entonces, la tensión superior del hormigón, vamos a tener el momento de servicio multiplicado por el C superior sobre la inercia total. Ya esto tiene que ser menor a la tensión admisible. Que la tensión admisible es la resistencia del hormigón dividido entre 2, que es 210 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, nos va a dar 105 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Ahora, nosotros teníamos el momento de servicio en las unidades de tonelada a metro. Lo vamos a convertir a kilogramos por centímetro. Si lo queremos transformar a kilogramos, lo multiplicamos por 1000. Y este metro, si lo queremos transformar a centímetro, multiplicamos por 100. ¿Sí? Y en total vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Kilogramos por centímetro al cuadrado. Ahora, para no estar equivocándonos con los ceros, justamente esto va a ser 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Que lo voy a cambiar ahorita que me está dando algo ver esto. Que no sé por qué se cambia. Ya. Justamente los otros sí se mantienen. Ya. Ahora, vamos a ver. Vamos a continuar. Solo nos queda reemplazar en la fórmula. Ya. Solo nos queda reemplazar en la fórmula. El momento de servicio va a ser 2 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro. Y el C superior, justamente en centímetros también, 18,23 centímetros. Todo sobre la inercia total, que está en centímetros también. Eso nos da la tensión superior de 236,38 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Es menor a la tensión admisible, que nuestra tensión admisible nos dio, que esto se volvió a cambiar también. Esto ahí, vamos a ver si el otro se cambió. Ahí. Ya. Que tenemos una tensión admisible de 105 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Sí, entonces no cumple. Ahora vamos a ver para la tensión en la fibra inferior. Tenemos la fórmula, tiene que ser menor o igual a la tensión admisible, que ya la tensión admisible la tenemos acá, ¿no? Ahora vemos, reemplazamos el momento de servicio, va a ser lo mismo. El C inferior cambia, va a ser la altura total, que es 60, menos X en este caso, que es 18,23, sobre la inercia total, que ya la teníamos. Eso nos va a dar una tensión en la fibra inferior de 541,601 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Es menor que la tensión admisible? No. Entonces no cumple. Y con eso ya vemos lo que nos pedía el ejercicio: trabajar con
el hormigón agrietado en el campo elástico. Y eso ya vemos, nos va a pedir el ingeniero comprobar si cumple o no cumple. O nos va a pedir, bueno, lo más probable es que pida las tensiones, cuánto es la tensión, y sí, generalmente pide la comprobación. En mi examen sí pidió la comprobación, solo que después vamos a ver un modelo de sección hueca. ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Ese sería el ejercicio para la clase de hoy. Con eso ya tienen para practicar unos ejercicios que se los voy a estar mandando el jueves, unos ejercicios para que vayan practicando para cuando se acerque su examen. ¿Ya? No es obligatorio resolver los prácticos, pero se los voy a mandar para los que quieran ir practicando. Se resuelven absolutamente de la misma manera, nada más obviamente cambia la sección de la viga. Siempre lo que cambia es la sección de la viga. O puede ser que el ingeniero se los dé una losa y ustedes calculen la carga que va a llegarle a la viga con losa. Ya, muy bien. Eso sería todo por hoy. Que tengan buenas noches. Hasta luego.